Hola, ¿cómo están amigos de todos los domingos? En esta oportunidad les voy a presentar al historiador venezolano Tomás Estraca. Él nos hace un interesante análisis de los cambios que han ocurrido en la Venezuela económica de cara al 2025. Él dice que ha habido rupturas dentro de los últimos años, entre los cuales por supuesto el 28 de julio del 2024 es clave para esas nuevas castas económicas que se han recombinado con los llamados boliburgueses, que ya casi no existen según su apreciación. Pero es que tienes que escucarlo completo para que entiendas lo que hay actualmente en Venezuela y lo que puede haber de cara al 2025. Gracias por ver esta entrevista, por compartirla y sobre todo por comentarla. Es evidente que en Venezuela, y esto no tiene nada de particular, después de un cuarto de siglo ha surgido una nueva clase social o, en todo caso, ha ascendido nuevos actores a clases sociales ya existentes. Esa es una de las cosas que habría que señalar. Las razones de esto son completamente identificables o por lo menos uno puede hacer una hipótesis razonable sobre esto. Bueno, hay una gente que está en el poder desde hace un cuarto de siglo y lo que significa que ya hay una generación completa que nació en el poder. Hay una gente que ha sido desplazada del poder durante el proceso de expropiaciones y de estatizaciones y además producto de la situación económica del país en términos generales. Hubo personas que perdieron no solo el acceso al poder político, sino perdieron su influencia económica. Hubo otros que lograron posicionarse y en medio de aquello vemos una recomposición en las élites venezolanas y también otros efectos hacia abajo, porque nosotros estamos hablando sobre todo de las élites hacia abajo, un debilitamiento de lo que fue la clase media, que continuó de forma pronunciada, y las nuevas formas de la pobreza que había que estudiar. Desde su punto de vista, entonces, ¿este modelo llegó para quedarse o pueden haber otras transformaciones, a pesar de que usted dice que debe haber un estudio más pormenorizado? Bueno, no sé si el modelo llegó para quedarse, no, esto no, porque en este momento estamos en una mutación de lo que fue el modelo. Hay varias cosas. Hay muchas cosas en Venezuela que son las mismas de 60 años y el problema fundamentalmente de Venezuela es que un cierto modelo de relación con el Estado, un cierto modelo de desarrollo, un cierto modelo de relación con la generación de riqueza asociada al petróleo no se modificó ni se quiso modificar. Eso puede hacer caso el pecado original de los venezolanos, o de esta, si podríamos hablar de pecado, una cosa figurada, por supuesto, no estoy haciendo juicios de valor, pero de esta situación actual. Cuando en la década de 1990 a los venezolanos se les dijo el modelo tal como estaba no podía funcionar, los venezolanos votaron por aquellos que le dijeron no, el modelo sí es posible, lo que hay que cambiar la élite política. Y ese fue el voto del 98 y los votos de los siguientes años. En el año 2006 se plantea un nuevo modelo, ahora sí estructurado, que es el socialismo bolivariano. 2007, formalmente Venezuela comenzó a ser un país socialista con el primer plan socialista de la nación. Que Chávez haya hablado antes de socialismo o que haya hecho cosas estatistas antes no era todavía un modelo socialista de forma formal, de forma legal. Hay personas que no les gusta esto, pero el papel es el papel. Formalmente a partir del 2007. Esto que se echa a andar en 2007 tiene patas muy cortas por dos razones. Primero, porque se desploma la economía y los precios del petróleo en el año 2008, es decir, un socialismo que se afecta por la crisis del capitalismo en 2008, y en segundo lugar por la enfermedad y muerte de Chávez. Entonces se debilita mucho el modelo. Y por otro lado, claro, las consecuencias son las consecuencias típicas de las expropiaciones, estatizaciones, de los controles. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos ahorita el mismo modelo desde 1940, al cual se le hizo una reforma fallida e inconclusa y que ha seguido como un carro que tiene problemas, que ha tenido remaches, que está en manos mecánicos y que uno quiere que siga andando. ¿Qué ocurre? Que el carro colapsó. En eso es lo que estamos. Esto es tanto el modelo. ¿Cuándo ha habido un cambio? Yo siento que percibo que más o menos a partir del año 2021-22, cuando ya no hay más nada que hacer, y entonces incluso desde el mismo Estado se comienza a hablar bajo otros términos. Entonces vemos las
últimas elecciones, tanto Edmundo González o María Corina detrás del mundo como Maduro prometieron reformas y entonces cuando vemos este retorno a la dolarización o pagar impuestos subir los precios de la gasolina. Entonces, eso con respecto al modelo. Si eso vino para quedarse, no lo sabemos, siempre puede pasar algo, pero como viendo que aquel otro caso hay manera de que lo podamos volver a echar a andar, es muy probable de que las cosas vayan en esta dirección y no es un dato menor que tanto el Mundo González como Maduro, en términos económicos, no propusieron cosas radicalmente distintas. Dicho esto, que puede sonar escandaloso, a ninguno de los dos les va a gustar, pero hay algo de esto. Distintas sí, lo estoy hablando de radicalmente distintas porque hay un montón de cosas que sí son muy diferentes. Los nuevos ricos que surgieron, vinieron para casa. Normalmente, los que sobreviven se quedan de una manera o de otra. Y la forma en la que vamos a ver esto, sobre todo, o la forma en la que podemos ver si esto es viable, es sobre todo porque en Venezuela, a diferencia de lo que pasó en Cuba, en Venezuela no es Cuba, es otra cosa, se parece mucho, pero no es Cuba. Y una de las cosas en las que no es Cuba, que aquí no desapareció la élite anterior, sino que se mantuvo y sigue adelante y sigue bregando. Entonces es muy probable que encontremos tanto en la élite política como en la élite económica combinaciones y recombinaciones cada vez más importantes de los nuevos que llegaron con los que pudieron quedarse, con aquellos que están regresando. Entonces ahí puede pasar algo que eso ya no es la Unión Soviética o no es Cuba, donde simplemente la vieja élite desapareció, tanto política como económica. Entonces eso le puede dar supervivencia. Eso está muy, no, no, tranquilo, está muy interesante, pero me pudiera dar por lo menos tres características de por qué no es igual a Cuba, porque hay algunos expertos que suelen siempre recordar el modelo de Cuba, somos igual que Cuba, y además comparan mucho con personajes, pues los hijos de la revolución. Por ejemplo, Tony Castro, con el que es el nieto de Fidel Castro, con, no sé, Nicolásito, por ejemplo. ¿Por qué no es Cuba? ¿Y por qué vamos a pensar que eso se parece más a lo que ocurrió con el hijo de Fidel Castro, que al fin y al cabo no llegó al poder, a lo que pasó con Duvalier en Haití o a lo que pasó con Bashar al-Assad? Es decir, hay modelos que no son Cuba que a lo mejor calzan un poquito más. Es decir, no. La primera razón es que no desapareció y no se desmovilizó una oposición de carácter democrático. Tan importante, tanto fue así, que el 28 de julio y la crisis que le ha seguido es producto de que hay una oposición organizada que pudo manifestarse y generar la situación en la que actualmente estamos, indistintamente como la vayamos a calificar. Eso es perfectamente imposible. Muy rápidamente eso desapareció y lo que les quedó fue montarse el escambray, que fue una guerra importante, la que se recuerdan pocos, pero que ya en cuestión de unos 10 años, tal vez un poco menos, había desaparecido. La segunda cosa, después de la ofensiva revolucionaria del 68, tal vez fue un poquito lo que se pensó, que nunca de la misma manera, un poquito, no de la misma manera todo a partir del año 2008, simplemente se sovietizó la economía cubana, desaparecieron las empresas privadas y desapareció el mercado tal como lo entendemos en Occidente, sino lo poco que había en el modelo soviético. Eso no llegó a pasar en Venezuela. Lo cual no significa que lo que pasó no fue suficientemente importante, porque también hay que tener cuidado con eso, estas cosas, que la gente dice, es como que si un doctor, como tú le digas a un doctor, bueno, porque usted no me encontró cáncer, lo que no tengo es grave. No, cáncer no es lo único que mata. Lo que estoy diciendo es importante. Póngase las pilas, sus triglicéridos y su hipertensión le pueden dar un infarto. Esto no es cáncer, pero hay más gente que se muere de eso que de cáncer, mosca, que puede ser un doctor. Que no sea algo que pueda asustar mucho no significa que no pueda ser suficientemente importante, suficientemente grave. Eso es una diferencia importante. Y la otra cosa es que en Venezuela, a pesar de enorme tamaño de la migración, no se fue la élite completa, no se fueron las clases medias completas, que simplemente generó otra variable, sin contar otra cantidad de cosas. De tal manera que hay muchas cosas que se parecen a Cuba, pero si te pones a hacer un checklist entre lo que se parece y lo que no se les parece, se parece más a otros sitios en el mundo. Podemos hablar de socialismos africanos, podemos hablar de algunos regímenes, podemos hablar de la India,
antes de 1990, se parece más a aquello que a Cuba, con toda y la gran influencia que tiene Cuba en muchas cosas. Es decir, cuando digo que no es Cuba es porque no es Cuba, pero no significa que no se parezca o que no hayan ocurrido cosas que puedan ser preocupantes. Tomás, ¿ha habido alguna otra referencia en la historia de este cambio de nuevos ricos en Venezuela o este tiene de alguna manera algo atípico? Toda la historia venezolana. No, sí, miren, nosotros buscamos a Cuba, buscamos otras variables importantes, personas que tenemos allí, porque son las coetáneas, ¿no? Pero lo que más se parece a esto en este momento es a Venezuela. Es decir, esto es como que tú dices, bueno, mira, ¿a quién se parece mi hijo? Bueno, yo lo comparo con los compañeritos de la escuela, con los otros adolescentes, ¿no? Porque eso es lo que puedo ver. Pero si tuviera la oportunidad, a lo mejor, de verme a mí como adolescente y de ver a mi abuelo como adolescente, a mi bisabuelo como adolescente, oye, ¿qué se parece? La sangre es más espesa que el agua. Esto se parece mucho a Venezuela. Hay una característica, hay dos o tres características en la historia venezolana, sobre todo después de la independencia, las había antes, que es lo que llamaban en el siglo XIX el igualitarismo venezolano. Bueno, ese igualitarismo, ese deseo de Venezuela ser iguales, pero ese igualitarismo no es una igualdad necesariamente socialista. La idea fundamentalmente de la igualdad, o sea, que todos somos menos iguales, o no es una igualdad liberal, cuidado, la igualdad liberal, que todos somos iguales ante la ley y somos igual de responsables, indistintamente lo que es. Usted puede ser premio Nobel, o usted puede ser medallista olímpico, o usted puede ser arzobispo, y si usted se come la luz, usted paga una multa igual que todo el mundo. Usted puede ser un héroe de la patria, y salvo que no haya un decreto que diga lo contrario, una ley, usted paga impuestos al resto de las personas. No es tampoco una igualdad de carácter liberal, no es necesariamente esto. Me encantaría que nuestro igualitarismo fuera más bien de carácter liberal. Todos somos iguales ante la ley, todos somos iguales de responsables, y hay algunas personas a las cuales le damos premios, un pro hombre, una pro mujer tan importante que elevamos a un pedestal, pero el resto no. El igualitarismo venezolano es sobre todo que todos podemos ascender socialmente. Todos nos sentimos con la posibilidad y con la potencialidad de ascender socialmente. Eso tiene también sus otros problemas. A veces no vemos bien la meritocracia, a veces somos audaces, a veces hacemos maromas, pero en otras cosas nos ha resuelto problemas, pues, cuando uno compara con otros países de Sudamérica, por ejemplo, con problemas con las élites, los problemas con las oligarquías, esas rabias, esas resistencias, esos resentimientos, no los tenemos igual. Y los venezolanos hemos hecho esto. Desde la independencia en adelante, cada cambio político ha generado una nueva remesa de nuevos ricos que llegan al poder, bien directamente por la política, bien por, como dice la historiadora María Elena González de Luz, la historiadora María Elena González de Luca, la política de los negocios y el negocio de la política que se combinan, ¿no? O bien porque tienen negocios que tienen que ver con la política. Y lo común de estas nuevas élites es que terminan combinándose con las anteriores. Decía Laureano Vallenilla Lanz, quien estudió mucho el caso, él lo nombraba por Francia, porque esto tampoco es una cosa que es estrictamente venezolana, eso pasa en otras partes, pero él decía que las grandes tragedias de la historia terminan más o menos como las grandes comedias románticas en matrimonio. Entonces es lo que uno oye y dice, bueno, ¿cuándo veremos el hijo de fulano casado con el hijo de Perencejo? Bueno, ya lo estamos viendo. Entonces eso tiene de bueno y tiene de malo. La cuestión es cómo lo vamos a emplear. Una reflexión, porque es que este gobierno, digámoslo así, empezó con a eso de que ser rico es malo, pero estamos viendo también que los hijos de los grandes representantes están ocupando puestos no necesariamente tan clave como el petróleo, pues la energía, el Ministerio de Justicia, pero sí se están como visibilizando en puestos que la gente los ve. ¿Cómo ves eso? Bueno, primero por eso de que ser rico es malo, eso son esas cosas que se dicen prevalecidas por lo ideológico, pero que no es lo mismo decirlas que vivirlas, ¿no? Yo no voy a decir que la riqueza es la que te genera, que es la que te genera felicidad de forma automática, sí, pero la prosperidad es buena, la prosperidad en términos generales, ¿no? Entonces, bueno, que son cosas que se dicen, pero que no se viven. A veces un doble rasero, o hay cosas que cuando se dicen no se piensan, o hay cosas que se aplauden, pero porque la deseabilidad social te dice que hay que aplaudirlas, pero a la hora de la hora no están así. Esa es la primera. Lo segundo, con que ocupan puestos claves, no, de hecho,
muchos de los puestos más claves de Venezuela siguen siendo ocupados ya por digamos, hay una segunda generación, digamos, yo le llamo un poco los príncipes de la revolución, que son estos muchachos que se formaron en la revolución, y ya ha ocurrido con ellos un poco lo que decía Wilfred, Michels con la ley, un politólogo alemán que hablaba de la ley de hierro de la oligarquía, que él lo veía con los sindicalistas alemanes finales del siglo XIX, los políticos de izquierda alemanes finales del siglo XIX, principios del siglo XX, algunos políticos también demócratas liberales, donde ellos pueden ser muy obreros, pueden ser muy populares. Él no habló nunca de corrupción o cosas así, por lo menos eso no lo vio así en Alemania, pero ya sus hijos ya van a otros colegios a tener otras cosas y terminan incorporándose de alguna forma a la oligarquía, siendo la sociedad alemana en su momento mucho menos permeable y mucho menos horizontal que la sociedad venezolana, como el día de hoy es mucho menos permeable y mucho menos horizontal. Pueden preguntárselo a cualquier inmigrante en Alemania. El día de hoy tenemos esto y ocupan puestos muy claves. De hecho, la administración de PDVSA o la administración de las industrias básicas, lo que queda de ellas en ambos casos, está llena de personas que se han formado o que su origen social viene de ese ámbito y se han formado, aunque su formación ha estado en colegios y universidades e instancias distintas a las que probablemente tenían sus padres. Algo que quiera dejar claro con estas nuevas clases sociales pues, provenientes de la boliburguesía, lo que lo llaman algunos así, pues del chavismo, el madurismo, que quieras que la gente entienda y comprenda sobre cómo ha cambiado la sociedad venezolana. Mira, sí, tú sabes que hay esto de la boliburguesía, que ya comenzó a hablarse con el chavismo, ese montón de gente que comenzó a ser singularmente próspera, en algunos casos asombrosamente próspera alrededor del Estado. Dentro de ya he dejado un poquito de hablar de boliburguesía, entre otras cosas porque se ha dejado un poquito hablar de bolivarianismo en sí mismo. O sea, no es que no sea, pero cada vez se habla menos. No ha desaparecido, aparece a veces de vez en cuando, pero cada vez se habla menos de esto. Y había un grupo, por ejemplo, que era interesante, que eran lo que llaman los bolichicos, sobre todo al principio de los 2000. Y estos bolichicos eran muchachos del country club, a los que señalaban como tales. Yo no soy quien para decir si lo eran o no lo eran los negocios, yo no soy el que hizo la auditoría para saber, pero aquellos que eran señalados como tales eran muchachos de los clubes los clubes elegantes, muchachos cuyas familias eran los clubes elegantes de Caracas. Y uno decía, bueno, mira, fíjate tú, me acuerdo en particular de uno, el cual una vez me hablaron, no sé si lo fue o no lo fue, pero yo me decía, bueno, pues este es descendiente de un capitán general de la colonia. Entonces, fíjense cómo desde la colonia para acá, de la administración española de la colonia para acá, ha logrado mantenerse cada familia dentro de la élite. ¿Qué tenemos? Tenemos dos o tres cosas de momento que podemos ver. Tú estás pidiendo algo como un cierre, como una balance. Tenemos sin duda una generación que ha surgido. Esto es generacional, pero puede tener un impacto, una generación que ha surgido. Tenemos de hijos de revolucionarios, de hijos de gente que está en la élite y que forman parte de lo que como podemos llamar la actual élite. Tenemos, claro, un montón de gente que se ha enriquecido y que forman parte de la actual élite y que no puede ver en aquellos circuitos de Caracas donde pues Ferraris andando y restaurantes con chefs que vienen del extranjero a preparar determinados platos y ventas de cosas de lujo. O sea, hay una ostentación muy venezolana. No es que eso no ocurriera antes, lo que pasa es que estamos en el marco de un discurso oficial que condena ese lujo. O sea, tú no condenas al lujo, o sea, que alguien tuviera esa vida lujosa en la época de Gómez, nos genera una gran contradicción porque ninguno había dicho de los que ser rico es malo. Entonces, bueno, fuera rico, entonces, bueno, tú podías condenarlo por otras cosas, pero no por incongruente. Entonces, es esto. Tenemos también que las élites anteriores no han desaparecido de todo y que en mayor o menor medida han podido reconfigurarse. Y tenemos en este momento una circunstancia en la cual el colapso económico parece haber matado lo fundamental del
modelo anterior, que está de la década de los 40, no estamos hablando del chavismo en sí mismo, sino aquello que el chavismo no logró reformar, sino que dejó como una casa que tenías que hacer una gran remodelación, comenzaste a hacerla y no la terminaste, una cosa horrible. Quien ha vivido una remodelación es espantoso. Que tú digas, bueno, yo no puedo seguir con la remodelación y toca vivir con, sin friso y todo lleno de tierra y arena. Entonces, tenemos esto y estas nuevas personas parecen estar siendo particularmente hábiles o estar particularmente capacitadas para poder tomar lo mejor de aquello en menoscabo de otros que, bueno, que se van caminando por el Darién. ¿Sabes qué? Quería que, ya está muy buena esa reflexión, pero quería que me dijeras por qué ha desaparecido eso del bolichico, la bolivarquía, o sea, ya no somos tan bolivarianos como antes. Mira, eso está que no somos tan bolivarianos como antes. Esta frase es así. ¿Sabes que en el año 68, durante el gobierno de Raúl Leoni, se prohibió el uso de Bolívar para las campañas electorales? ¿Y cuál es el argumento que se decía en aquel momento? Bolívar es un patrimonio de los venezolanos. No podemos, y es una de las cosas que nos unen. Cuidado, con los que están haciendo estas leyes. En la época de Leoni tiene una guerrilla que estaba poniendo a Venezuela casi en una situación de guerra civil. Entonces, claro, tenemos que unir a los venezolanos. Entonces, saquemos a Bolívar de nuestros discursos políticos, estos debates políticos, para que por lo menos el 24 de julio todos nos encontremos en eso, tengamos razón. Es una cosa bonita, si vale la expresión. Con Hugo Chávez, Bolívar se convierte en patrimonio. Ocurre justamente lo que el gobierno de León, y que no fue el gobierno de León, eso fue una cosa del Congreso y del Consejo Supremo Electoral, quisieron evitar que Bolívar se convierte en patrimonio de un grupo en contra de otro, enfrente de otro grupo. Entonces ya ahí comenzamos a ser menos bolivarianos, porque hay una gran cantidad de venezolanos que tenían temor a llamarse a sí mismos bolivarianos. Y hay que ver cómo a nivel mundial ya la palabra bolivariana no se asocia a Bolívar, sino se asocia a Hugo Chávez. Cuando en España dicen Pedro Sánchez es un bolivariano, yo digo, qué maravilla, así estará Bolívar, que nada más y nada menos que está el gobierno de España. Pero no lo dicen por Simón Bolívar, lo dicen por Hugo Chávez. Después de 25 años y sobre todo después de la evidencia de las enormes problemas que ha tenido el modelo y del colapso que vivimos, no es cualquier cosa, casi el 30% de la población de un país se vaya, eso ya dice bastante. La palabra bolivariana comienza a irse como diluyendo, la gente comienzan a hablar de otras cosas. No es que no se hable, pero cada vez se habla menos. Y el día de hoy tenemos algunos indicios, y por eso termino, porque sé que los tiempos son cortos, tanto los tuyos como los míos, pero vamos a respetar tus tiempos sobre todo. Bueno, la decisión de quitarle el color rojo al metro y pintarlo como estaba antes, la decisión de que el Metrobús vuelva a los colores que tenían antes, la decisión de que las bombas de PDVSA vuelvan a ser azules y la decisión de borrar los ojos de Chávez en las obras públicas, algo nos están diciendo.